En la época de la colonia se dio un sistema estamental, el que consistía en la división de la población en diferentes grupos en los que las personas nacían y no podían cambiarse de uno a otro. Estos grupos tenían diferencias claras entre sí y había diferencias de poder entre unos y otros que no podían cambiarse. Al inicio de la conquista de la colonia había un 7% de españoles, un 5% de negros y el resto era de indios y mestizos. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, los españoles conformaban un 19%, los negros un 4%, los indios un 45% y los mestizos un 32%. Esto quiere decir que la población aumentó en un 69% por lo menos. Podemos ver una estabilización de la población indígena. La población blanca crece, pero lo que más se nota, aunque no tanto en los porcentajes, pero sí en los números como tales, es que la población negra aumenta notoriamente. Esto se puede explicar porque los negros en este sistema eran esclavos y en un principio se trajeron los negros de África, pero en un principio eran un pequeño número de población y no se daba mucha reproducción dentro de este grupo estamental. Sin embargo, la población crece porque al haber un aumento en la producción de azúcar se necesita más mano de obra, entonces se traen más negros y luego si van reproduciéndose más, entonces este grupo estamental crece mucho. Por otro lado, los indios en el principio de la colonia son casi exterminados. Sin embargo, los que restan dentro de la población se consideran libres, sin embargo, porque no se los logra esclavizar. Sin embargo, se les obliga a trabajar y a tener diferentes obligaciones dentro del sistema económicas, que son el tributo, y el tributo consistía en una cantidad de dinero que estas personas debían pagar por ser protegidos por la corona. De ahí la mitad era que la obligación de los indígenas de trabajar para los españoles. Y algo importante es que algunos indígenas eran caciques, lo que les hacía representantes de los indígenas, pero también les daba poder sobre los indígenas, entonces eran un nexo entre los indígenas y los españoles, lo que les daba una situación un poco ambigua. Por otro lado, los mestizos eran una gran parte de la población y llegan a conformar dentro de las clases sociales la clase media. Pero como un grupo estamental estaban en un lugar ambiguo de la sociedad. Muchos de los mestizos son el resultado del matrimonio entre españoles e indígenas. Entonces algunos son de españoles conquistadores, importantes, con la realeza india, y otros eran obligados a casarse entre clases bajas de indígenas y españoles para mantener uno el número de la población y otro para lograr una mejor conquista y control sobre los indígenas. Pero muchas otras de estas relaciones eran relaciones ilícitas y no estaban bajo la fe española. También aumentan mucho estas relaciones ilícitas por la migración de los indígenas a la ciudad para conseguir un mejor nivel de vida y evitar el pago del tributo y vivir dentro de las casas de los españoles como empleados domésticos. Y esta ambigüedad que tienen los mestizos e imposibilidad de conseguir una mejor vida en verdad causa que sean un grupo que causa muchos disturbios dentro de la sociedad y también mucho alcoholismo e inconformidad. Y por último están los españoles peninsulares, es decir, los españoles puros, son los únicos que tenían altos cargos y son un grupo muy pequeño de gente.
Por otro lado, la élite de criollos, que son los hijos de los españoles de alto cargo, los puros, tienen riqueza pero no podían acceder a altos cargos, y todos los otros criollos son personas que no pueden acceder a altos cargos y no son ricos, entonces son muy inconformes, y estas personas son las que llevan a que al final se consiga una rebelión y un cambio, porque están muy inconformes con el poder absoluto de un grupo tan pequeño de españoles que creían que eran puros.